Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Decídete. Mi nombre es Octavio Galeana y los estaré acompañando a lo largo de estos 30 minutos. En el tema anterior fue el voto a distancia. Hoy les hablaremos sobre un tema muy delicado, puesto que podemos presenciar este acto que es muy complicado de denunciar, pero nosotros les vamos a dar las armas de cómo saber cómo es que se tiene que declarar este delito. En nuestro país se ha convertido en algo normal, algo que es considerado como un delito. La venta del voto cada año de elecciones electorales es más común en México. Nuestros compañeros entrevistaron a una serie de expertos en los que sobresalen Ignacio Hurtado Gómez, Felipe Orlando Aragón Andrade y José René Olivos Campos. Realizamos diversas entrevistas para que te animes a involucrarte y saber cómo es que en realidad tu voto es muy importante y no vale la pena venderlo. Tienes que estar consciente de la decisión que tomaremos para este 1 de julio. La venta del voto es un delito que afecta a la democracia desde la antigüedad. Esto puede ser porque pueden abusar de las personas y sus necesidades. Además, se puede tomar como una necesidad que tienen las personas al tener alguna decisión que es importante dentro de sus vidas. La venta del voto se puede llegar a dar de diversas maneras, nos comenta nuestro entrevistado Orlando Aragón. La venta del voto pues, se puede dar de diversas maneras, desde amenazar a la gente con no recibir política pública, con ayudas, hasta por supuesto movilizarlas de una forma tal en la que se les pueda prometer que una vez que voten por determinada persona puedan recibir un bien, un dinero. También se puede dar, se ha documentado en recoger las credenciales del elector y una vez que pase el día de la elección pues pagar también en efectivo cantidades. Es importante señalar que la venta del voto se lleva a cabo debido a que satisface una necesidad, nos comenta nuestro entrevistado. Siempre se basa a partir de un estado de necesidad en la que la gente le es relevante 500 pesos, 100 pesos para sacar su día a día, para lograr comer en ese momento o para hacer algún consumo del cual no tiene acceso si no es mediante un dinero o un regalo o una despensa o lo que sea que le den. La venta del voto es un problema que ataca la democracia y está normalmente ligada a personajes y grupos políticos que buscan obtener algún puesto público, nos comenta Orlando. La venta del voto es una de las prácticas más perniciosas contra la democracia, ¿no? Es una práctica vieja, desafortunadamente, en nuestro sistema electoral, mediante el cual agentes de partidos políticos o de gobiernos o de entidades privadas pues básicamente se aprovechan de la necesidad de la gente para conseguir perpetuar una forma de gobierno, un partido político en el gobierno, una serie de personajes que pues logran conservar la administración de los recursos. A continuación veremos un reportaje de nuestra compañera Arely Valdés, quien entrevistó a un politólogo italiano que nos explica sobre la problemática social que tiene el voto. Del 8 al 10% de los mexicanos están dispuestos a vender su voto, aseguró Jaime Pérez Dávila, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y autor del libro ¿Por qué vendo mi voto? Pero, ¿a qué se debe la venta del voto? En una sociedad en donde no hay rendición de cuentas, en donde no hay transparencia, en donde no hay libertad de prensa o donde esta está en entredicho, pues una cuestión como el voto se convierte también en otro de los elementos que son muy vulnerables para su ejercicio libre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las causas creo que son situaciones de acostumbres, o sea, después de años en el cual sobre todo hay un ambiente donde muchas veces faltó educación y entonces las personas se acostumbraron recibiendo, por ejemplo, un puñado de arroz o de frijoles para solucionar sus problemas de manera momentánea. Políticos, a prescindir del color político, manipulan esas personas para lograr sus intereses personales y particulares según el concepto maquiavélico que el fin justifica el medio. Nosotros lo hemos venido viendo desde hace ya muchos años, no es una cuestión de ahora, es una cuestión que se ha venido repitiendo elecciones con elecciones. Nuestra situación de pobreza ciudadana,
Una es, por supuesto, insisto, la marginación, la exclusión, la pobreza, que pone a mucha gente en una situación de necesidad en la cual que le den 500 pesos, 100 pesos, una despensa, hace la diferencia y simplemente decide tomar eso y ya. ¿Y dónde entramos nosotros como jóvenes? Conociendo que representamos el 48% de la lista de elecciones del INE. A veces podemos ser muy exigentes con los jóvenes, pero cuando los jóvenes ven que los mayores, los adultos, hacen estas prácticas, pues, porque no ellos, no uno pensaría, y porque además la marginación y la exclusión pues no distingue edad, por decirlo de alguna manera. También es cierto que vivimos en una sociedad que ha generado generaciones que, según los sociólogos, son más indolentes y más despolitizadas, ¿no? En el sentido de que pareciera que el ámbito de lo político, la juventud no ha estado muy presente en los últimos tiempos, ¿no? Y quizás en los ámbitos en los que se ha hecho presente son en esferas extrainstitucionales, ¿no? Mira, esto es un problema común también en Italia. He visto que los jóvenes están totalmente desconfiados de la política. O sea, consideran que los políticos sean personas que moralmente son de dudoso espesor, ¿no? Entonces yo pensaría a los jóvenes a involucrarlos bajo el punto de vista del servicio, servir a la sociedad, servir a su contexto social y, por qué no, a su patria. Y hoy por hoy, que tanto hombres como mujeres estamos pudiendo votar, que es un derecho, por lo tanto, también con su característica que es universal, no tendría por qué tener como un costo o que tenga una equivalencia con una cantidad. Es un derecho y una obligación simplemente. Yo creo que la consecuencia de ese abandono, de esa falta de interés, si se abandona ese terreno, pues la consecuencia será muy cara. Si no aprovechamos el voto, corremos el riesgo de que quizá perdamos aquello que hemos recibido de otras generaciones totalmente. Esto según Orlando Aragón Andrade, investigador de la UNAM. Mi nombre es Arely Valdés, continuamos con el programa. No se despeguen, que regresando tenemos una entrevista con el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, además de un reportaje de cómo es que llevan las personas que compran el voto el proceso que llevan legalmente. Al regreso, nuestra compañera Jocelyn Estrada nos trae una entrevista con el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para explicarnos las consecuencias legales que puede traer comprar el voto. De igual manera, te traemos un reportaje acerca del proceso legal que se aplica a las personas que compran el voto. Así que no te despegues. Esto es Decídete. ¿Sabías que cuando se hace el delito de la compra del voto solo se sanciona a la persona que en realidad lo compra? Bueno, acompáñenme a ver el reportaje de mi compañera Ana Cristina López Ferreira, que entrevistó a diferentes expertos que nos hablarán más a fondo sobre el tema. De acuerdo con la Ley General en materia de delitos electorales, aquellos que son sancionados son quienes compran el voto. Pero, ¿quién puede cometer estos delitos electorales? Pueden ser los servidores públicos si hacen uso de recursos indebidos, pueden ser particulares que puedan estar destinando recursos que no estén dentro de la normativa que prevea las leyes electorales, o los partidos políticos en un determinado caso. En fin, de acuerdo a los distintos aspectos que se establezcan en la legislación en materia penal. ¿Cuáles son las instituciones que se encargan de atender los delitos electorales? A nivel nacional tenemos a lo que conocemos como la FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el ámbito federal. Y a nivel local también encontramos fiscalías que están precisamente para atender todas aquellas denuncias que algún ciudadano pueda presentar, organización o partido político o candidato. ¿Cuál es la función principal del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán? Resolver todas las controversias que se presenten en materia electoral y, en su caso, también los procesos de participación ciudadana de acuerdo a lo previsto en la Constitución Federal. Mi nombre es Ana Cristina López Ferreira y continuamos con el programa. ¿Te has preguntado qué consecuencias legales puede traer comprar o vender el voto? Nuestra compañera Jocelyn Estrada nos tiene una entrevista con el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que nos explica de una forma más detallada qué consecuencias legales son las que tiene el comprar o el vender el voto. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
y nos encontramos con el presidente magistrado del tribunal. Hola, buenos días. Hola, Jocelyn, muy buenos días. ¿Cómo están? Ahorita que estamos en esta etapa electoral, ¿qué consecuencias legales puede traer comprar el voto o vender el voto? Bueno, mira, déjate, te comento. Primero lo que hay que tener en cuenta es que para efectos de garantizar precisamente la libertad y la secrecía del voto, que es uno de los valores principales dentro de nuestro sistema democrático, tenemos instituciones y tenemos mecanismos precisamente que tratan de evitar esta conducta que sin duda es perniciosa para la propia democracia y para el propio sistema. En esa medida podríamos decir que son tres los entramados o tres los ámbitos que de alguna manera tratan de evitar este tipo de conductas y otras de otra naturaleza, ¿no? Pero particularmente en referencia a esta que me comentas, son tres las instituciones o tres las líneas o los instrumentos, ¿no? que están al alcance de los ciudadanos, de las autoridades y de los propios partidos para evitar estas conductas. Y que tiene que ver con esas implicaciones que tú comentas. La primera de ellas, o la primera implicación, es que puede llegar a constituir un delito electoral. Es decir, en materia electoral hay una ley incluso general en materia de delitos electorales, en donde se establece todo un catálogo de aquellas conductas que son reprochables, que tienen que ver con la materia obviamente electoral, y entre esas conductas reprochables está precisamente el tema de la compra o coacción del propio voto, ¿no? Entonces, por esa vertiente hay instituciones como es la FEPADE, hay instituciones locales como es la Fiscalía Local propiamente, y entonces cuando se llegue a dar una situación de esto se puede presentar una denuncia y bajo la lógica de que puede constituir un delito electoral, estas instituciones entrarían en acción para en su momento de considerarlo poder imponer alguna sanción. Otro mecanismo, otra ruta donde se pueden evidenciar ciertas irregularidades que tienen que ver con esto, aunque habría que ver ahí algunos matices, puede ser el propio Instituto Electoral de Michoacán a través de lo que se conocen como los procedimientos administrativos. Estos procedimientos administrativos también tienen como finalidad sancionar en su momento ciertas conductas indebidas que están prohibidas desde la propia normativa, desde el propio código, ¿no? Entonces, si en algún momento se hace una denuncia de que algún candidato, algún partido está cometiendo alguna situación irregular, pudiera ser que también por la ruta administrativa del propio instituto se pudiera llevar a cabo una investigación que tuviera como resultado la imposición de una sanción. Y la tercera vertiente, la tercera línea que puede tener consecuencias jurídicas en este tema es precisamente la del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. ¿En qué sentido? Si una vez que pase la jornada electoral, una vez que se realicen o se lleven a cabo los cómputos municipales y distritales, se acredita en un juicio que nos llegue a nosotros aquí al tribunal, se logra acreditar que hubo esta coacción, esta compra del voto y que como consecuencia de ello ganó uno u otro candidato, eso puede traer como resultado la nulidad incluso de una elección, de un distrito, de un municipio, porque al final de cuentas no se estaría garantizando, insisto, uno de los valores principales de nuestro régimen democrático, que es la libertad y la secrecía del voto. Entonces, ¿existe como algún artículo de la Constitución que hable de esto? Sí, claro, por supuesto, por eso decía, es un valor y es un principio constitucional. El artículo 41, bueno, muchos lo interpretamos desde el artículo 39 constitucional, donde se establece que es voluntad del pueblo, que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo, surge del pueblo y es para beneficio del propio pueblo. Y después eso lo interpretamos armónicamente y sistemáticamente con el artículo 40 constitucional, en donde dice que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática y federal, y luego viene el artículo 41 que nos dice que el voto debe de ser universal, libre, secreto y directo. Magistrado, para finalizar, ¿qué mensaje le mandaría a los jóvenes para que voten responsablemente? Pues yo creo que eso, que precisamente, primero que entendamos la importancia y la trascendencia que tiene esta elección para toda la sociedad. Este no es un tema de adultos, de mayores, o de gente madura, yo creo que es un tema de todos al final del día, y que yo creo que como parte de una sociedad, pues entender que en nuestras manos está una parte de la decisión
del tipo de sociedad que nosotros queremos tener. Que lo hagan de manera libre, ¿no? Y que lo hagan de manera secreta, y estará, pero sobre todo que lo hagan de manera libre, que lo hagan de manera pensada, de manera reflexionada, pero que lo hagan con libertad. Pues muchísimas gracias. Estamos para servirte. Regresando del corte, tendremos un reportaje donde un economista nos habla sobre las repercusiones económicas que tiene la venta del voto. Regresando, tendremos un reportaje donde nos explican la repercusión económica de vender el voto, las formas en las que se coopta a la población de apoyar a algún actor político. Y te aconsejamos cómo proteger tu voto. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero valor del voto? Bueno, pues te invito a que te quedes a escuchar a los expertos y cuáles son sus respuestas sobre este tema. Una de las condiciones para democratizar esta democracia es desmercantilizarla, afirmó Orlando Aragón Andrade, investigador de la UNAM. Porque la democracia y la política electoral se han convertido en un negocio. En la medida en que saquemos el dinero de ahí, ¿no? Y que lo reduzcamos al mínimo, y entonces sí tendremos quizás a gente bien habida, bien interesada, que se preocupe por la ciudadanía, por la democracia, por las instituciones, y que estén ahí no porque se vayan a hacer ricos o porque vayan a hacer un gran negocio, sino que justamente porque les interesa. A pesar de esto, han surgido varios memes en las redes sociales calculando, según ellos, el costo del voto. Sin embargo, varios especialistas afirman que el voto no tiene un valor económico. En ese registro, vamos a decirlo así, el voto no puede tener valor, no va un valor económico, quiero decir. Un voto no tiene un valor, ¿sí? Desde el punto de vista social. El voto es inestimable, o sea, se relaciona a la persona bajo el punto de vista, antes de todo, moral y ético, y después también físico. El voto tiene un valor incalculable, por decirlo así, en cuanto a un derecho que tenemos, un derecho político, y que ahí no debe de entrar una media de dinero. Y la verdad esto es muy triste, porque si estamos viendo que nuestra situación en nuestro país en cuestiones de elecciones, sobre todo estas que están próximas y que son trascendentales para nuestro país, y que alguien por el hecho de recibir alguna cuestión de un beneficio resulte algo que se esté haciendo como de uso común. ¿Por qué no vender el voto? Porque es la base de la democracia. Si uno no vende el voto, es el inicio de un proceso virtuoso político que puede de veras generar cambios. No es fácil. Sabemos que nuestra democracia electoral es muy cuestionada, muy corrompida, y sin embargo el renunciar a los derechos conquistados sería absurdo. No obstante, sí se paga un precio si no se aprovecha este deber cívico. En otra dimensión y en otros registros sí tenemos que cuestionar cuánto nos cuesta la democracia, porque una cosa que no se puede dejar de decir es que México es uno de los países en donde el voto cuesta más. La venta del voto soluciona un problema a corto plazo, pero a mediano y largo plazo los problemas se quedan y la situación se agrava. Mi nombre es Arely Valdés, continuamos con el programa. A continuación veremos una nota donde el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán nos platica sobre los métodos que utilizan los partidos políticos para favorecer a algún partido político y cómo es que se influye a las personas sobre esta dicha decisión. Existen formas de cooptar a la población para vender su voto. Algunas de ellas son: en el desvío de recursos públicos para beneficiar a una campaña, ¿sí? El uso incluso de algún tipo de apoyo en especie o en dinero para favorecer a algún actor político, y que esto se ha demostrado, pues eso también nos lleva a que esas conductas puedan ser en su momento tipificadas, como es el día de la jornada electoral, el acarreo de ciudadanos, la compra de los votos, ¿sí? La retención de las credenciales del elector, este tipo de situaciones que pueden generar, desde luego, pues prácticamente el hecho de que se pueda iniciar una denuncia penal y que ello conlleve precisamente a la afectación del mismo proceso. De acuerdo con la FEPADE, se comete un delito electoral cuando: si encontramos que nosotros en un proceso electoral existen una serie de conductas, como es la coacción principalmente del voto o la compra del voto, ¿sí? O presionar a algún ciudadano a ejercer su voto de manera contraria a las características principales que nos habla precisamente la propia Constitución, que cuando nos habla de que el voto debe ser
libre, secreto, intransferible, personal, universal, y que desde luego en el ejercicio de ese voto todos los ciudadanos tienen la libertad de emitirlo conforme a su elección respecto a un candidato, candidata, partido político. Esas situaciones, cuando trastocan la libertad de los ciudadanos, se pueden venir o se pueden ver amenazadas cuando existen situaciones que van contrario a la ley, como es el hecho precisamente de los delitos electorales. Al darse este tipo de conductas, quienes salen perdiendo somos los mismos ciudadanos. Y así es como se coopta a la población para vender su voto. Yo soy Ana Cristina López Ferreira y continuamos con el programa. En la siguiente nota, una asesora jurídica en materia de justicia electoral nos explica la importancia de cómo hacer válido tu voto y la importancia que lo tiene. Además nos explica las organizaciones en las que puedes hacer la denuncia y cómo es que la puedes hacer mediante algún teléfono o simplemente en la actualidad se puede hacer en internet. Adelante. ¿Cómo prevenir la venta del voto? Como sabemos, para prevenir la compra del voto es necesario que la ciudadanía esté informada al respecto de qué es la compra del voto. Por lo general, la ciudadanía no conoce, no sabe que esto es un delito electoral. El hecho de que vengan y te den algún dinero o te den alguna despensa por tu voto, no conocen, no saben que es un delito. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer para poder prevenir esto es decirle a la ciudadanía, esto es un delito, no lo permitas. ¿Cuáles son las organizaciones encargadas? El órgano encargado de prevenir los delitos electorales es la FEPADE, la Fiscalía Especializada para Atender los Delitos Electorales. Es a nivel nacional. Cuando una campaña electoral inicia en algún estado, la FEPADE pone un módulo en el estado donde va a iniciar, en donde tú puedes ir y pues decir qué delito se ha cometido o si crees que algún delito se ha cometido al respecto de la compra del voto. Por lo general, lo que hace la FEPADE es que tiene un número telefónico en donde tú puedes marcar y puedes decir, vi esto para mí es extraño, o puedes meterte a la página de internet y vía internet poner una denuncia. Así como lo escuchamos, es importante denunciar cualquier caso en el que se intente vender el voto, puesto que esto influirá en el funcionamiento del país, además de quién y cómo nos gobernará en un futuro. Reportó Octavio Galeana. Llegamos al final de esta serie de 6 capítulos en la que tocamos temas principales y muy puntuales en los que te damos consejos de cómo es lo que tienes que vivir en las próximas elecciones electorales. Además, con un fin de orientarte y que sepas tomar una mejor decisión mediante esta decisión que es muy importante para tu país. Agradecemos a las instituciones y personas que hicieron posible la realización de tu programa Decídete. Mi nombre es Octavio Galeana. Hasta la próxima.